Bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial y lleno de buena energía. Y si no, no se preocupen. Porque hoy, amigos míos, les traigo un tema que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque el chisme está a punto de explotar, literalmente. Hoy vamos a sumergirnos en un escándalo que sacude el mundo de la televisión turca, y en particular, el mundo de una de las estrellas más queridas y famosas de Turquía, Halil İbrahim Ceylan. Sí, el mismísimo Halil, el galán que nos conquistó a todos con su papel en, bueno, ya saben, la serie que todos amamos y de la cual no puedo decir el nombre por cuestiones de copyright. Pero tranquilos, ya saben de quién hablamos. Esa serie que nos hizo suspirar, que nos mantuvo pegados a la pantalla y que, para muchos, significó una inmersión profunda en la cultura turca. Y Halil, con su carisma y su talento, fue el corazón y el alma de esa historia. Y es que, amigos, este chico, nuestro Halil, ha estado en el ojo del huracán últimamente. Se ha revelado algo impensable, algo que nadie se esperaba, algo que incluso podría cambiar la forma en que lo vemos. Y prepárense porque no es cualquier chismecito de pasillo. Esto es bomba. Un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. Así que si son fans de Halil, si les gusta el chisme, si les encanta estar al día con lo último en el mundo de las celebridades turcas, este vídeo es para ustedes. Les prometo que no se van a arrepentir. Agarren sus palomitas, siéntense cómodos y prepárense para descubrir la verdad. Vamos a desentrañar los misterios que rodean a nuestro querido Halil, a sumergirnos en las sombras y a analizar qué hay de cierto en los rumores que están incendiando las redes sociales. Pero antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de la información jugosa que les tengo preparada, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y no olviden dejar su me gusta al final si el contenido les gusta. Es la mejor manera de apoyarme. Muchísimas gracias de antemano. Recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido del mundo del espectáculo. Bien, ya estamos listos. Empecemos con el escándalo. Prepárense para lo que viene. El rumor, la bomba, el bombazo, como quieran llamarlo, es que Halil İbrahim Ceylan tiene una doble vida. Sí, como lo escuchan. Al parecer, y según fuentes muy cercanas a él, nuestro amado Halil no es exactamente la persona que vemos en pantalla. La imagen del galán, del hombre romántico y carismático que nos cautivó, podría ser solo una fachada. Claro, todos sabemos que los actores son eso, actores. Interpretan roles, y a veces esos roles son muy distintos a su personalidad real. Es parte del trabajo, es la magia del cine y la televisión. Pero según parece en el caso de Halil, la diferencia entre el personaje público y la persona privada es abismal. Una brecha que, según los rumores, esconde un mundo de secretos y aficiones inusuales. La noticia, que comenzó a circular en los medios turcos y luego se extendió como pólvora por las redes sociales, habla de un Halil completamente diferente al que conocemos. Se dice que fuera de los sets de grabación y de las alfombras rojas, Halil es un hombre con gustos y aficiones muy inusuales. Un hombre que, al parecer, disfruta de una vida mucho más excéntrica y enigmática de lo que podríamos imaginar. La información que ha salido a la luz es bastante delicada y controversial, así que voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible al relatarla. No quiero caer en especulaciones ni sensacionalismos, pero es mi deber informarles sobre lo que está sucediendo. Se rumorea que Halil tiene un interés desmesurado por objetos de colección poco comunes y costosos. Y cuando digo poco comunes, me refiero a algo más allá de coleccionar sellos o monedas antiguas. Se habla de objetos con una historia peculiar, digamos. Objetos que, según las fuentes, serían parte de una colección privada que Halil atesora en secreto. Pero, ¿qué tipo de objetos son estos? Las fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato, hablan de antigüedades con un valor histórico y cultural considerable, pero también de objetos con un valor, digamos, más cuestionable. Se dice que Halil estaría interesado en objetos relacionados con la historia del arte, pero también con eventos históricos oscuros y poco conocidos. Algunos incluso sugieren que su colección podría incluir artefactos de origen dudoso, adquiridos en mercados clandestinos. La magnitud de esta colección, y la supuesta dedicación de Halil a ella, han sorprendido a muchos.
Se dice que ha invertido sumas importantes de dinero en la adquisición de estos objetos, y que incluso viaja por el mundo en busca de nuevas piezas para su colección. ¿Será verdad todo esto? ¿O simplemente se trata de rumores infundados? Además, y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, se dice que Alil es un apasionado de la gastronomía exótica y experimental. Pero no la típica comida gourmet que todos conocemos. Se habla de ingredientes y preparaciones que son bastante fuera de lo común. Aquí es donde las especulaciones se vuelven más sabrosas, en el sentido literal de la palabra. Se dice que Alil estaría obsesionado con la cocina molecular, con las técnicas de vanguardia y con los ingredientes más raros y exóticos del planeta. Algunos afirman que ha viajado a diferentes países para probar platos extravagantes y experimentar con sabores desconocidos. Algunos dicen que incluso tiene un chef privado que le prepara platos muy peculiares. Un chef que, según los rumores, estaría encargado de crear menús personalizados para Alil, utilizando ingredientes inusuales y combinaciones sorprendentes. Se habla de platos con insectos, de carnes exóticas, de frutas y verduras raras, y de preparaciones que desafían las convenciones de la cocina tradicional. ¿Será posible que nuestro galán turco tenga un paladar tan aventurero? ¿O simplemente se trata de una exageración mediática? Y por si fuera poco, también se rumorea que Alil tiene una afición muy fuerte por la música. Pero no cualquier tipo de música. Se dice que es un gran fanático de géneros musicales muy específicos y poco conocidos. Géneros que, según las fuentes, no coinciden para nada con su imagen pública. Mientras en la pantalla lo vemos como un hombre de gustos clásicos y románticos, se dice que en su vida privada Alil es un apasionado del rock progresivo, del jazz experimental, de la música electrónica y de otros géneros musicales más alternativos y underground. Se dice que tiene una colección de vinilos impresionante y que pasa horas escuchando música en su tiempo libre. Algunos incluso afirman que Alil ha estado involucrado en proyectos musicales secretos, y que incluso ha grabado algunas canciones bajo un seudónimo. ¿Será verdad? ¿Podríamos estar ante un Alil músico, un artista multifacético que esconde su talento musical del gran público? Estas son solo algunas de las revelaciones que han salido a la luz, y aunque no hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones, la información proviene de fuentes consideradas confiables dentro de la industria del entretenimiento turco. Periodistas, productores e incluso algunos compañeros de trabajo de Alil han sido las fuentes de estos rumores. Y como suele suceder en estos casos, la verdad es difícil de encontrar. Y claro, como era de esperarse, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Los fans de Alil están divididos. Algunos se muestran sorprendidos, otros incrédulos, y otros simplemente defienden a su ídolo, argumentando que cada persona tiene derecho a tener sus propios gustos y aficiones, independientemente de su imagen pública. Muchos fans han expresado su sorpresa ante estas revelaciones, y han manifestado su deseo de saber más sobre la vida privada de Alil. Otros, por el contrario, han mostrado su escepticismo, y han acusado a los medios de comunicación de sensacionalismo y de intentar desprestigiar la imagen del actor. También hay quienes especulan sobre las posibles consecuencias que este escándalo podría tener en la carrera de Alil. ¿Podría afectar su imagen pública? ¿Podría poner en riesgo sus contratos publicitarios? ¿Podría afectar la forma en que los productores lo ven? Algunos expertos en marketing y relaciones públicas han advertido sobre los posibles riesgos que este escándalo podría generar. Si los rumores son ciertos, la imagen pública de Alil podría verse dañada, y esto podría afectar su capacidad para conseguir nuevos trabajos y patrocinadores. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha generado un gran revuelo en Turquía y en todo el mundo donde se sigue la televisión turca. La gente está hablando de ello, los medios de comunicación lo están cubriendo, y las redes sociales están ardiendo. Y como suele suceder en estos casos, el propio Alil no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Ni él ni sus representantes han confirmado o negado los rumores. Lo que ha hecho que la situación sea aún más misteriosa y que los rumores sigan circulando con más fuerza. El silencio en estos casos suele ser la mejor estrategia, pero también alimenta la especulación y la curiosidad. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Es todo un invento? ¿Hay algo de verdad en estos rumores? ¿Qué es lo que esconde Alil Ibrahim Ceylan? ¿Será que estamos ante un ser humano complejo con gustos y aficiones que van más allá de la imagen que proyecta?
O simplemente se trata de una campaña de desprestigio orquestada por algún rival o por alguien que busca aprovecharse de su fama. Por ahora, solo podemos especular. Lo que sí sabemos es que este escándalo ha puesto a Alil en el ojo del huracán y que la gente está ávida por saber la verdad. Y honestamente yo también. Me siento como un detective tratando de armar el rompecabezas y de descubrir qué hay detrás de esta fachada. Pero bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con la información que tenemos hasta el momento. Este escándalo aún está en desarrollo y estoy seguro de que en las próximas semanas sabremos más detalles. Así que no se preocupen, porque yo estaré aquí para mantenerlos informados de todo lo que suceda. Estaré atenta a cualquier novedad, a cualquier declaración, a cualquier prueba que pueda arrojar luz sobre este misterio. En resumen, en este vídeo les conté sobre el supuesto escándalo que involucra a Alil Ibrahim Ceylan. Revelamos los rumores sobre su doble vida, sus aficiones inusuales y las posibles consecuencias que esto podría tener en su carrera. También discutimos las reacciones en las redes sociales y la falta de declaraciones oficiales por parte de Alil. Analizamos las fuentes, sopesamos las evidencias y tratamos de entender qué está pasando en el mundo de Alil. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de la información. Gracias por acompañarme en esta aventura. Espero haberles mantenido al borde de sus asientos y haberles brindado la información de manera clara y concisa. Y ahora, como siempre, quiero agradecerles de corazón por ver el vídeo. Su apoyo es muy importante para mí. Espero que les haya gustado. Recuerden que este canal es para ustedes, y que sus comentarios y sugerencias son muy valiosos. Ahora es su turno, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Creen que esto podría afectar la imagen de Alil? ¿Qué opinan sobre la privacidad de los famosos? ¿Hasta dónde debe llegar la curiosidad del público? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy importantes. Compartan sus teorías, sus impresiones y sus expectativas. Quiero saber todo. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Active la campanita para que no se pierdan nada. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por último, quiero recordarles que este vídeo tiene fines informativos y de entretenimiento. No tengo la intención de dañar la imagen de nadie y siempre respeto la privacidad de las personas. Mi objetivo es informarles sobre los acontecimientos del mundo del espectáculo, de manera imparcial y respetuosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.